Esta historia inicia con Arthur, un rey despiadado cuya ambición no conocía límites. Su ascenso al poder estuvo marcado por la sangre y la destrucción en dominio absoluto. Arrasó ciudades enteras con bombas nucleares, ejecutó a sus enemigos sin piedad cometiendo incontables atrocidades, todo en nombre de la dominación total de su mundo. Pero un día, mientras contempla su reflejo en el espejo sombrío de un palacio silencioso y solitario, algo en él se rompe. La culpa lo consume como un veneno lento. Sus manos, antes símbolo de fuerza, ahora le pesan. En ese momento, una extraña enfermedad lo derriba. Sus ojos se cierran mientras cae en un abismo sin fondo. En la oscuridad, mientras por cosa del destino una extraña voz resuena, le ofrece una segunda oportunidad. Espero no la desperdicies esta vez. Arthur Rannes en otro mundo abre los ojos y ve dos seres mirándolo con mucha ternura. Un sujeto de aspecto afable pero de gran fortaleza, lo sostiene entre sus brazos. Junto a él, una chica de radiante belleza le ofrece una sonrisa colmada de afecto sincero. Son Ranald y Alice sus padres. Arthur, ahora es un recién nacido, no entiende lo que ha ocurrido, pero la calidez de ese momento lo envuelve. Con el paso de los días, Arthur se da cuenta de una verdad irrefutable: ha renacido como un bebé, y aunque odia la falta de autonomía, las constantes siestas forzadas y los accidentes vergonzosos, no puede ignorar el cariño puro de sus nuevos padres. Al pasar los días hace un descubrimiento, presencia algo asombroso, algo que llama su atención, una rareza que supera su situación actual. Contempla cómo su padre invoca una misteriosa energía en sus puños y destroza una roca enorme en pedazos. Arthur queda asombrado, ya que ese poder es algo que desconoce por completo. A pesar de haber gobernado el mundo como rey durante décadas, esa demostración de habilidad resulta ser realmente impactante. Así que Reynold se siente orgulloso de sí mismo y se gira hacia su familia, esperando un poco de reconocimiento. Sin embargo, no se mantiene alerta y una roca termina cayéndole directamente en la cabeza. Alice, que ya se imaginaba que algo así podía pasar, corre hacia él y empieza a usar magia para curar la herida. Al mismo tiempo lo regaña, advirtiéndole que tenga más cuidado la próxima vez que decida presumir. Puede que Reynold solo estuviera presumiendo su fuerza hace un momento, pero cuando se pone serio, sus puños no son cosas de juego, ya que puede derribar a un jabalí salvaje de un solo golpe durante las cacerías. Tenerlo en el equipo hace que todo sea más fácil para sus compañeros. Una vez terminada la caza, Reynold regresa a casa ansioso por recibir ese abrazo cálido de bienvenida, pero luego recuerda que todavía está empapado en sangre de jabalí. Un baño rápido definitivamente tiene que venir primero. Por lo que ha presenciado, Arthur capta dos cosas importantes. Primero, que este mundo es tan peligroso que es normal que la gente lleve armas solo para mantenerse a salvo. Y segundo, que si quiere vivir libremente en este lugar, va a tener que aprender a pelear. Ahora que Reynold ha regresado, Alice dice que es hora de acompañar a Arthur para su siesta. Normalmente, le molestaría que lo trataran como un bebé, pero esta es una parte que en realidad disfruta. En su vida anterior, dormir en paz era un lujo raro, ya que siempre había alguien tratando de asesinarlo cuando bajaba la guardia. Claro, podía encargarse fácilmente de cualquiera que viniera por él, pero la amenaza constante era increíblemente estresante. Con el paso de los meses, el cuerpo de Arthur como bebé gana suficiente fuerza para que pueda moverse por sí mismo. Al final, su primer acto con esta nueva libertad es ir tambaleándose hasta un espejo, observando fijamente su reflejo, mientras sus padres piensan que es adorable lo fascinado que parece con su propia imagen. La verdad es muy distinta. Arthur simplemente está tratando de aceptar la realidad de que realmente ha renacido como un bebé indefenso. Ahora que puedes moverte con libertad, no pierdes tiempo en poner tu plan de acción. Ese mismo día, cuando Alice lo acuesta para su siesta, en cuanto ella sale de la habitación, él abre los ojos, se quita la cobija, maniobra con cuidado para bajar y escapar de la cuna. Luego, mientras su madre sigue concentrada lavando los platos, empieza a gatear por el suelo, lento pero constante, hasta llegar al otro lado del cuarto sin que ella lo note. Debe estar muy concentrada en esos platos. Una vez que llega a su destino, abre la puerta de la biblioteca de la casa y agarra un libro. Necesita empezar a aprender más sobre este mundo. Al revisar uno de los libros, descubre que este continente se llama Dikaden y está dividido en 3 reinos. El reino de Dar, una nación subterránea habitada por enanos, el reino de Elenoir, hogar de los elfos que viven en lo profundo del bosque, y el reino de Sapin, una nación humana gobernada por un rey. Aunque aquí nadie ha recurrido a bombardear ciudades para tomar el control, Arthur aún siente mucha curiosidad y quiere seguir aprendiendo.
Así que agarra otro libro, y este por fin le da las respuestas que ha estado buscando. Nuestro prota se da cuenta de que el nivel tecnológico de este mundo está poco desarrollado, y la razón detrás de esto es la existencia de la magia. La gente aquí puede utilizar magia canalizando el maná dentro de sus cuerpos. Aunque no todos son capaces de usarla, la magia sigue teniendo un papel importante en la vida diaria. Hay dos formas principales en las que las personas pueden aprovechar la magia: aumento y conjuración. El aumento requiere que el usuario haga circular el maná por todo su cuerpo, lo que le otorga una fuerza inmensa, defensa mejorada y mayor agilidad. Por otro lado, los conjuradores pueden enviar su maná fuera del cuerpo para manipular y controlar cualquier fenómeno que deseen. Eso resume más o menos la información sobre el sistema mágico de este mundo, pero Arthur no encuentra ningún detalle sobre la magia de sanación que Alice usó antes, lo que lo lleva a asumir que ella podría ser una excepción rara. Según lo que puede entender Arthur, la mayoría de las personas comienzan a manifestar su maná una vez que alcanzan la pubertad. Al canalizar ese maná a través de lo que se conoce como núcleo de maná, pueden aprender a controlarlo y eventualmente convertirse en magos. El chico lo entiende con facilidad porque, en su vida pasada, ascendió al poder gracias a la energía natural de ki que fluía dentro de él, funcionaba exactamente igual que el maná. Así que concentra toda su energía para probar si puede provocar una respuesta, y tal como esperaba, un núcleo de maná empieza a formarse. Esto marca un gran avance en el crecimiento de Arthur. Antes de que pudiera seguir con su entrenamiento, su madre lo encuentra finalmente. Había estado tan preocupada al darse cuenta de que no estaba en su cama, por lo que se siente aliviada al verlo sin daño alguno. No obstante, al alzarlo, se da cuenta de que algo no está bien. Arthur se inquieta pensando que pudo haber sentido el maná en su interior, pero lo que realmente notó es que simplemente se había hecho popó. Han pasado 2 años y, un día, Alice se sienta a escribir en su diario. Se siente increíblemente agradecida de que Arthur esté creciendo fuerte y sano. Sin embargo, empieza a preocuparse un poco. Después de todo, nunca lo ha visto sonreír desde el día en que nació. Justo en ese momento, ve a Reynold y a Arthur afuera, y parece que Reynold está enseñando a Arthur a manejar la espada. Nuestro protagonista se ve realmente interesado, pero Alice está furiosa de que su padre permita que un niño de 2 años maneje algo tan peligroso como un palo. Para entonces, Arthur ya ha comprendido que hacer enfadar a Alice no es una opción sabia, así que actúa con discreción para evitar su enojo. Ella, preocupada por su seguridad, decide sacarlo de casa y llevarla a recorrer el pueblo. Arthur se siente ilusionado, pues eso le ofrece la oportunidad de absorber conocimiento sobre el mundo que lo rodea. Con atención examina las armas en venta y materiales que jamás había visto, tomando nota de cada detalle. Sin embargo, lo que más lo impacta es presenciar a un mago conjurando llamas ante sus ojos. Una visión que vuelve ese día inolvidable. Ya en casa, vencido por el cansancio, apenas puede mantener los ojos abiertos, así que Alice lo lleva a la cuna. Aunque esta vida ha sido limitada en ciertos aspectos, para Arthur representa un regalo. Nacido en un mundo cruel, privado del cariño de unos padres, ahora encuentra en esta familia el afecto que siempre anheló. Arthur pronto se queda dormido en el hombro de Alice, así que ella comienza a llevarlo a su cuna. En el camino, le dice orgullosa que está de todo lo que ha aprendido. Se ha dado cuenta de todas las veces que se escapa de la cama para leer libros, y vio la emoción en sus ojos cuando conoció el mundo exterior, lo que le hace estar segura de que tiene un espíritu aventurero. Asumen que es solo hado de Reynold y sabe que, tarde o temprano, Arthur querrá salir a explorar el mundo por su cuenta. Aunque personalmente preferiría que él viviera una vida tranquila y en paz aquí, está dispuesta a apoyarlo sin importar lo que decida, mientras él sea verdaderamente feliz. Al día siguiente, Arthur está de pie junto a la ventana y observa cómo su padre comienza a entrenar en el patio. Le interesa ver de nuevo las aplicaciones de la magia de cerca, así que observa con entusiasmo cómo Reynold empieza a hacer circular el maná dentro de su cuerpo. Eventualmente, algunas rocas se levantan del suelo y Reynold actúa como si fuera lo más asombroso del mundo, pero en realidad es bastante patético, pues es el límite de la habilidad de Reynold en cuanto a la conjuración. Pero eso se debe a que su verdadera especialidad está en el aumento, lo que hace que su magia sea mucho más efectiva cuando la usa internamente en su propio cuerpo. Ver a su padre demostrar tal poder inspira a Arthur a ir a entrenar, pero justo cuando está a punto de bajarse de la mesa, Alice le informa que es hora de su siesta. Nuestro protagonista aún no puede hablar, así que, mientras pasan junto al estante de libros, empieza a quejarse, pero su madre le dice que es hora de dormir y que ahora no hay espacio para libros. Normalmente,
Arthur no tendría ninguna oportunidad en una situación así, pero recientemente ha descubierto un movimiento legendario, la ternura. Ha perfeccionado la habilidad de usar su ternura de bebé como un arma poderosa, así que, aunque Alice todavía planea acostarlo para su siesta, eventualmente cede y le permite leer su libro en su lugar. Una vez que Arthur está solo, comienza a entrenar con su núcleo de maná, y en los últimos 2 años ha logrado volverse bastante hábil en ello. Al reunir distintos fragmentos de maná por todo su cuerpo, logró formar un núcleo de maná dentro de sí mismo, y aunque el proceso fue extremadamente agotador, resultó ser completamente valioso. Ahora, con solo un poco más de concentración, debería ser capaz de lanzar su primer hechizo. Pero Arthur calcula mal la fuerza de su maná y termina accidentalmente haciendo explotar toda la casa. Sus padres estaban fuera cuando la casa estalló. El fuego fue tan violento que la espada de Reynold quedó irreconocible. Pero cuando recuerdan que Arthur seguía adentro, sus corazones se hunden. Corren tan rápido como pueden, temiendo encontrar cenizas, pero lo que ven los deja sin palabras. Arthur está ileso. Él provocó la explosión. Un niño de 3 años que ya puede usar maná a nivel avanzado, algo que normalmente no ocurre hasta los 12, Arthur sonríe satisfecho, su padre fascinado por lo invencible de su hijo, vuelve en sí cuando la realidad lo golpea, 2 vigas caen, y su madre piensa que su bebé apenas puede moverse, cree que es su final. Pero Alice se lanza sobre él sin dudarlo, cubriéndolo con su cuerpo, mientras Reynold detiene el derrumbe con su magia. Por primera vez, alguien pone su vida por él. Arthur queda paralizado, no por miedo, sino por algo más profundo. Y cuando ve a su madre llorar de alivio, no puede contenerse, la emoción lo vence y comienza a llorar, ya no está solo. Mientras tanto, en otro lugar una criatura oscura semejante a la tiniebla comienza a despertar, por otro lado en un flashback vida pasada de Arthur, pero para entender quién fue el rey Arthur en su vida pasada, nos adentramos en su recuerdo, un fragmento sombrío de su antiguo reinado. El gran salón está en silencio, frente al trono, un emisario traidor es juzgado por conspirar contra su rey, un crimen imperdonable, castigado por ley con la ejecución inmediata. Sin embargo, en un gesto que muchos llamarían compasivo, el consejo propone un destino diferente, que el hombre sea escoltado de regreso a su país, junto a su familia, donde aguardará su sentencia. Es en este momento cuando traen a la esposa e hijo del acusado. Desesperado, el hombre se arrodilla ante su rey, suplicando clemencia. Declara que su crimen fue solo suyo, que su familia no tiene culpa alguna, y acepta el castigo que se le ha impuesto. Pero añade, con voz temblorosa, que regresar a su patria sería un sufrimiento peor que la muerte. Inclinándose profundamente ante el trono, ruega por la vida de su esposa y su hijo. Desafortunadamente, su súplica no es suficiente. El rey Arthur, sin dudarlo, ordena la ejecución inmediata de la esposa y el hijo. El consejo, lejos de oponerse, observa en silencio. Algunos incluso alaban la decisión, llamándola un acto de misericordia. El rey Gray ha liberado a la familia de una vida de sufrimiento eterno. El hombre, destruido por dentro, no tiene más que agradecer. Agradece al rey por haber liberado a su familia. De vuelta al presente, en el hogar de Arthur, su padre le entrega unos guantes, con la esperanza de que su hijo los use y siga su camino. Sin embargo, el pequeño Arthur, decidido no imitar ni seguir los pasos de su padre, ahora con otra alma y otra voluntad, en su lugar de continuar el legado de su viejo padre, que en verdad está muy joven, elige una espada. Consciente de que su pequeño cuerpo infantil no podrá hacer frente a las amenazas del mundo con simples guantes, Arthur elige una arma que le permita protegerse, que le permita defender lo que ama. Así comienza su entrenamiento. Arthur demuestra una habilidad innata con la espada, lo que deja a su padre sorprendido. Sin embargo, al ver que su hijo muestra tal destreza, Ranulf se toma las cosas en serio y decide imbuir magia en su vara. Arthur, sin perder el ritmo, responde de inmediato, imbuyendo magia en su espada. El resultado es espectacular. Con un solo ataque, parte la vara de su padre por la mitad. Con una sonrisa, se le dirige y le pregunta, ¿qué te parece, papá? Más tarde, en casa, Ranulf le comenta a su esposa que Arthur necesita un verdadero maestro, pero ella, preocupada, se niega, recordando que él mismo había prometido entrenarlo. Reynolds acepta que lo pensaba hacer, pero también reconoce el increíble talento de su hijo. La madre, al escuchar esto, ofrece enseñarle algo de magia, pero Reynolds menciona que su magia es única, algo que ya se sorprendió cuando Arthur fue capaz de atravesar un objeto reforzado con maná.
y eso con solo 4 años. La madre, sorprendida, no puede evitar abrazar a su hijo, pero aún así se muestra en contra de enviarlo a un pueblo lejano. La discusión entre ellos comienza a escalar, pero Arthur, con la inocencia de un niño, propone una tercera opción: ¿por qué no vamos todos juntos? Sus padres, al escuchar esto, lo ven como un genio. Comienzan a preparar sus maletas, y Arthur, al notar la alegría en sus rostros, no puede evitar sonreír también. A la mañana siguiente, llega una carroza llena de aventureros. No lo recuerde, Arthur, en su mente, reconoce a los miembros del grupo Twin Horns, a quienes vio la vez que destruyó la casa, entre ellos Reynolds y Alice. Adam Crench, uno de ellos, se acerca a Arthur y le dice que se conocieron antes, aunque él probablemente no lo recuerde. Arthur, en su mente, reconoce a los miembros del grupo Twin Horns, a quienes vio la vez que destruyó la casa, entre ellos Reynolds y Alice. Adam Crench, el pelirrojo, se presenta ya a su lado están Angelo Rose, Jordan Walker, Yasmin Flamesworth y Helen Sharp. Mientras viajan, Arthur, en su mente, comenta que el transporte es algo primitivo, pero también tiene cierto encanto al estar acompañado de su madre. Después de un tiempo, el grupo decide descansar. Es entonces cuando Arthur descubre que se dirigen a una ciudad llamada y, aunque debería ser interesante, algo más le preocupa. Poco después, aparece una manada de lobos. Los aventureros se preparan para defenderse. Arthur observa que Adam, Ellen y Jasmine son potenciadores, mientras que Angela y Durden parecen ser conjuradores, moviéndose con gran destreza. Esto inspira a Arthur a querer alcanzar su nivel algún día. Al caer la noche, el grupo acampa y, mientras Arthur cena, su madre le comenta que está llena, a pesar de no haber comido mucho. Es entonces cuando Alice nota que Reynolds está herido. Ella quiere curarlo, pero antes de hacerlo, las aventureras aseguran que no hay peligro cercano. Cuando todo esté tranquilo, le permitiremos curarlo. Arthur, en su mente, se da cuenta de que Alice es una maga emisora con habilidades curativas, una habilidad rara. Estas personas no suelen sanar en público, ya que serán objetivo de aquellos que los ven como amenaza. Por esta razón, Reynolds y Alice viven en el campo, buscando anonimato. Cuando las heridas de Reynolds están curadas, Adam decide hacer un poco de ejercicio antes de dormir. Le pregunta a Reynolds si le importa si se lleva a Arthur. El pequeño, aunque duda, sabe que no será solo un ejercicio. Adam embulle maná en su lanza, y Arthur responde, imbuyendo magia en su espada. Sin embargo, en lugar de potenciar su espada, él decide mejorar sus piernas, lo que le permite moverse a una velocidad impresionante, colocándose detrás de Adam, aunque con un pequeño resbalón. La lucha continúa, con los dos igualados, hasta que Adam, con una técnica rápida, lo manda a volar. Arthur, al ser tan liviano, no lo toma por sorpresa. Es Angela, con su magia de viento, quien lo salva en el último momento. Aunque esto alivia a su madre, los otros aventureros regañan a Adam por no contenerse. Adam se justifica, diciendo que Arthur es un pequeño monstruo. Después, Jasmine, sorprendida por la velocidad de Arthur, le preguntó cómo hizo la técnica para potenciar sus piernas. Aunque al principio Arthur no quiere responder, sabe que no podrá evitarlo, así que le enseña la técnica. Durante el viaje, Arthur ha aprendido mucho de su padre y de los demás aventureros. Pero con el tiempo, también se da cuenta de cómo Jasmine se acerca cada vez más a él. En su cumpleaños, ella le regala un cuchillo como agradecimiento, algo que demuestra que le tiene cariño. El viaje continúa y, en un momento, Arthur nota que algo no va bien. Cuando se sube al carruaje, se da cuenta de que su madre está mostrando signos de malestar. Aunque intenta ignorarlo, ese sentimiento se hace más fuerte cuando, en el camino, son emboscados por bandidos. Con un ataque rápido, los bandidos disparan flechas hacia el carruaje. Afortunadamente, Angela, con su magia de viento, las desvía. El líder de los bandidos da una orden: dejen con vida a la mujer y al niño. Si les pasa algo, valdrán menos. Así, los aventureros entran en acción, defendiendo la carroza. Arthur observa que, aunque están en ventaja individualmente, los bandidos superan en número. Los aventureros empiezan a mostrar signos de cansancio. En un momento, el líder de los bandidos lanza a Reynolds contra la carroza. El padre, a pesar de estar herido, pide a su hijo que lleve a su madre a un lugar seguro. Arthur, sorprendido, le grita que también puede pelear,
que ya es lo suficientemente fuerte. Reynolds le pide que use esa fuerza para proteger a su madre, revelando que van a tener otro bebé. Arthur, atónito, comprende por fin la preocupación de su madre. Con el corazón lleno de emociones, Arthur decide obedecer y huir con su madre. Mientras tanto, Reynolds, decidido, retiene al líder de los bandidos. En su huida, Ellen, Jasmine y Adam cubren a Arthur y su madre. Pero mientras corre, Arthur se siente conflictuado, recordando las vidas que ha quitado, el karma que ahora siente que le está alcanzando. Un bandido, aprovechando su distracción, lo ataca con magia de viento. Arthur, sin pensarlo, protege a su madre, cayendo por un acantilado. Pero en su mente grita que no se irá sin llevarse al bandido con él. Con el cuchillo que Jasmine le regaló, ata una cuerda a la pierna del bandido, llevándoselo consigo. Los aventureros intentan salvar a Arthur, pero no logran alcanzarlo un tiempo. Mientras cae, se da cuenta de que, aunque no logró nada, siente una extraña paz interior. Ahora entiende que ese hombre, aquel que suplicó por su familia, se sintió en sus últimos momentos. Recuerda que será hermano mayor y, aunque la situación es dolorosa, admite que le habría gustado tener un hermano. En sus últimos momentos, Arthur despierta en un bosque oscuro y sombrío. Y justo cuando todo parece perdido, una imponente criatura aparece ante él y le da la bienvenida, llamándolo por su nombre. Es entonces cuando vemos a Arthur despertar en el interior de una cueva del bosque El Sir. Frente a él está esa descomunal criatura, impone un miedo abrumador con solo estar presente, pues Arthur, espontáneamente, actúa con agresividad pero la criatura lo detiene con un solo dedo, enviándolo por los aires sin esfuerzo. Con una voz suave y femenina, la titánica criatura le dice al pequeño y enigmático protagonista que aún tiene mucho que aprender. Esta intrigante criatura supone que Arthur debe tener hambre. En eso se acerca a recoger unos frutos silvestres, aunque Arthur no se fía del todo de ella, intenta levantarse, solo para volver a lastimarse. La criatura, preocupada, le advierte que no debería moverse. Ha tenido muchísima suerte de haber sobrevivido. Arthur le hace algunas preguntas, pero ella se niega a responder hasta que él haya comido algo. Sin opciones, él acepta y comienza a devorar los frutos que ella le ofrece. Cuando termina, este le pregunta si sus padres se encuentran bien. La criatura, la cual no puede abandonar este lugar, le asegura que sí, que a pesar que no puede por X razón no puede salir de aquí, puede ver muchas cosas, más que la mayoría. Le muestra una visión en la que su familia sigue con vida, lo que alivia profundamente al pequeño Arthur. Entre lágrimas, intenta darle las gracias, pero no sabe su nombre. En ese instante, finalmente se presenta como Sylvia. Con el paso de los días, el pequeño gigante Arthur comienza a convivir con Sylvia, pero cuando sus heridas sanan y quiere regresar a casa, descubre que no será tan fácil. Sylvia le explica el por qué están en el borde del bosque de El Sir, una zona peligrosa infestada de forajidos y bestias salvajes. Aún así, existe una forma de salir, crear una brecha en el espacio, aunque eso requiere preparación. Durante ese tiempo, Arthur entrena por su cuenta con un palo que encontró. Sylvia al verlo se alegra. Después de todo, los niños deben ser activos. Él nos cuenta que Sylvia nunca habla mucho de sí misma, y aunque al principio le dio miedo, ha llegado a verla como una presencia cálida y amable. Poco después, Arthur comienza a meditar. Sylvia, asombrada, nota que el Arthur ya tiene un núcleo de maná y le muestra cómo reunir y manipular esa energía. Arthur confirma que entiende lo que hace, aunque admite que no sabía que eso era posible. Sylvia le dice que los humanos tienen una visión limitada del maná, solo piensan en almacenarlo y usarlo, cuando para muchas criaturas, como las bestias de maná, es tan natural como respirar. Entonces le pregunta si quiere aprender. Arthur dice que sí. Sylvia le responde con una pregunta más: ¿qué harás con ese poder? Arthur, recordando a los bandidos que dañaron a su familia, responde con furia que los matará a todos. Sylvia, molesta, lo golpea con un dedo y le dice que esa es una respuesta equivocada. No va a enseñarle a alguien con esa mirada. Arthur no entiende por qué. Para él, es normal eliminar a los enemigos. Así fue como se convirtió en el rey más poderoso de su mundo anterior. Pero Sylvia le deja claro que ella, con sus manos, podría hacerlo pedazos, o también acariciarlo con ternura. Le pregunta qué prefiere. Arthur, sin dudar, responde que lo acaricie. Sylvia sonríe, eso es justo lo que ella también quiere. Le dice que la rabia y el odio arden con fuerza, pero solo dejan vacío. Lo acaricia y le dice que preferiría que no usara la vida que ha salvado para destruir. Arthur siente que Sylvia sabe todo sobre él, aunque eso debería ser imposible.
Finalmente, Silvia vuelve a preguntarle qué hará con el poder cuando sea más fuerte. Esta vez, Arthur responde que protegerá a las personas que ama. Ahora sí, esa es la respuesta correcta. Pero, mientras todo esto ocurre, vemos a una criatura muy parecida a Silvia. Desde lo alto, declara que no hay lugar donde Silvia pueda esconderse de él, y tras decirlo, acaba sin esfuerzo con un dragón que cruzaba su camino. Ahora entramos en un recuerdo. Arthur nos habla sobre su vida pasada. En su antiguo mundo, aunque tenía el título de rey, el poder real estaba en manos del parlamento. La sociedad colapsaba, los recursos se agotaban, las tasas de natalidad caían. El rol del rey se había reducido al de un ejecutor de guerra, poco más que una máquina de matar. En una escena del pasado, un viejo se acerca a felicitarlo por sus victorias y por traer gloria al reino. Pero el rey Grey, sin decir nada, le da la espalda, solo responde que se retira. Y de vuelta al presente, Arthur sigue firme, meditando y perfeccionando sus habilidades con el maná, mientras Silvia lo observa, con una mezcla de orgullo, misterio y preocupación. Mientras medita, Arthur recuerda cuánto le faltaba por alcanzar, y cómo su mayor anhelo para seguir mejorando era dominar el ki. Finalmente logra reunir su maná, ampliando considerablemente sus capacidades mágicas. Pero justo en ese momento, Silvia lo aparta bruscamente del lugar. Confundido, Arthur pregunta qué sucede, pero Silvia le pide que guarde silencio. Ha llegado aquella criatura, quien le dice a Silvia que es hora de que regrese con él. Ella, firme, se niega, y sin dudarlo, el intruso responde con violencia, lanzándole una esfera de magia oscura que la debilita. Aún así, Silvia intenta tranquilizar a Arthur asegurándole que no pasa nada. El atacante le advierte que si sigue forzándose, solo acortará su ya limitada vida. Pero Silvia no titubea, destruye su armadura y revela su verdadera forma, un majestuoso dragón blanco. Comienza una batalla feroz. Silvia, consciente de que este combate le costará caro, grita que ya no le importa. Fue feliz, solo le hubiera gustado que durara un poco más. El enemigo lanza una andanada de esferas de energía oscura, destruyendo la cueva, hasta concentrar todo su poder en un único ataque dirigido a Silvia. Pero ella no puede esquivarlo, Arthur está justo detrás. Rápidamente, Silvia activa su poder para detener el tiempo. Se gira hacia Arthur y con una sonrisa le pregunta si ahora se ve más como una Silvia. Él le confirma que sí, aunque sabe que no es momento para bromas. Entonces, la dragona abre un portal, se disculpa porque la salida no está tan cerca como desearía, pero le asegura que ahora tiene lo necesario para sobrevivir. Una vez más, le pregunta, ¿para qué usarás tu poder? Y Arthur, sin dudarlo, responde, para proteger a mis seres queridos. Silvia asiente. Esa, ahora sí, es la respuesta correcta. Antes de dejarlo ir, Silvia le entrega dos objetos especiales, una pluma y un huevo, pidiéndole que los proteja bien. Luego, con una caricia, le deja unas misteriosas marcas en los brazos. Arthur le pregunta qué son, pero ella solo responde que lo sabrá a su debido tiempo. Justo antes de despedirse, le confiesa algo, pudo haberlo enviado a casa desde el primer momento, pero no lo hizo, porque vivir con él fue muy divertido. Arthur, frustrado, se culpa por no tener aún el poder suficiente para salvarla, a pesar de su promesa. Pero Silvia lo calma, asegurándole que este caso no cuenta. Y entonces, sucede algo inesperado. Con lágrimas en los ojos, Arthur le dice que no le importa si es un dragón o un monstruo, porque para él, ella es su familia. Silvia, conmovida, le recuerda que ya tiene una madre. A lo que el pequeño responde, entonces, ¿puedes ser mi abuela? La dragona sonríe, emocionada, y le pide que se lo repita. Arthur accede, y con una sonrisa, le dice, abuela Silvia. Agradecida, Silvia lo empuja suavemente hacia el portal, dándole a entender que es hora de partir. Arthur obedece, pero en el último momento, se gira y le suplica que venga con él. Sin embargo, el portal se cierra, y Silvia, al cancelar su hechizo, recibe de lleno el ataque enemigo. Aún así, el golpe no logra acabar con ella, y en su último acto, reúne toda su energía y desencadena una explosión colosal. En otro lugar, de regreso con Arthur, una voz familiar resuena en su mente. Es Silvia, que le recuerda que, aunque el mundo esté lleno de dolor, por eso mismo deben convertirlo en felicidad. Arthur duda, no cree poder hacerlo, pero Silvia le responde con ternura, no importa si no puedes ahora, paso a paso, sé que lo lograrás, porque tú eres el rey más fuerte de todos, y con una última despedida, le dice, deja que la luz bañe tu nueva vida, Rey Grey. Arthur despierta solo en el bosque, las lágrimas corren por su rostro, pero ahora, tiene un propósito claro, cumplir lo que prometió a su abuela Silvia.
aunque de repente escucha un crujido entre los arbustos. Después de un repentino destello de luz, Arthur se encuentra teletransportado al corazón del misterioso bosque élfico. Sin tener claro cómo regresar a casa, Arthur comienza su solitario camino, recorre el espeso follaje del bosque Esil. Sin embargo, no tarda en interrumpir su viaje de regreso a casa. Mientras avanza entre los árboles, un grito desgarrador corta el silencio del bosque, agudizando sus sentidos, despertando su instinto de alerta, pues el llanto, que parece venir de una niña, hace que sin pensar canalice maná en sus pies y se dispare hacia el origen del sonido. Salta entre las ramas de un gigantesco árbol buscando una mejor vista, y desde esa altura, la escena se revela por completo. Un grupo de bandidos ha capturado a una niña élfica. Ella lucha con todas sus fuerzas, y a pesar de que intenta resistirse la tienen bien sujeta, con la boca tapada para que no pueda gritar. El plan de los criminales es simple: venderla a los nobles fuera del bosque por una enorme suma de dinero. La atan de pies y manos y la arrojan al fondo de un carruaje, como si fuera solo una mercancía más. Al presenciar la escena, nuestro protagonista Arthur queda paralizado. Los recuerdos lo inundan, vuelve a revivir la emboscada que él y su familia sufrieron tiempo atrás. Recuerda claramente cómo los bandidos mencionaron que podrían venderlo a él y a las mujeres, perdonándoles la vida solo por su valor comercial. La rabia lo sacude, y su primer impulso es acabar con todos en ese preciso momento. Pero entonces, las palabras de Sylvia resuenan en su mente: no dejes que tu ira te controle. Arthur respira hondo. Sabe que lanzarse sin pensar podría poner en peligro a la niña, así que se obliga a calmarse y esperar el momento adecuado para actuar. Los criminales parten en el carruaje, y él los sigue en silencio, oculto entre las sombras. Al caer la noche, el grupo se ve obligado a acampar. Arthur estudia sus opciones: seguirlos hasta una ciudad humana o atacar esa misma noche. Pero justo cuando está por decidir, escucha a uno de los bandidos presumir con desprecio de cómo los elfos son sus favoritos para vender. Ese comentario basta para que Arthur sepa que no puede esperar más. Sin embargo, también entiende que debe actuar con precisión. Decide esperar a que la oscuridad sea total y, mientras tanto, se sienta a meditar, preparando su mente para el combate. Cuando por fin cae la noche profunda, abre los ojos y comienza a planear su estrategia. Entonces nota algo inquietante: los bandidos tienen varios sabuesos del bosque encadenados. Es extraño que criaturas salvajes como esas obedezcan a humanos sin oponer resistencia. Al observarlos más de cerca, Arthur descubre que todos llevan collares mágicos, usados claramente para controlar su voluntad. Quizá eso pueda jugar a su favor. Lanza algunas piedras hacia los sabuesos para agitarlos. Sus aullidos alertan a los bandidos, y el líder ordena a uno de sus hombres que vaya a investigar. El bandido se levanta y patea con fuerza a uno de los sabuesos para callarlo, pero en cuanto baja la guardia, Arthur salta desde su escondite, conjura una espada de maná y, en cuestión de segundos, el enemigo cae bajo múltiples cortes. Rápidamente toma su arma, y cuando otro bandido llega a inspeccionar, Arthur se abalanza sobre él y le corta el cuello con precisión. Ya van dos menos, pero Arthur empieza a sentir el desgaste. Un tercer bandido aparece, y aunque Arthur intenta eliminarlo, solo logra herirle una pierna. El hombre grita, alertando al resto. El líder se da cuenta de inmediato de que Arthur es un mago, y comprende que esta no será una pelea fácil. Aún así, no quiere matarlo. Vender a un niño mago le traería una fortuna aún mayor que la niña elfa. Cargando magia en sus brazos, se lanza contra Arthur. Este se ve obligado a retroceder y contraatacar con una patada, pero el líder la esquiva con agilidad. Arthur intenta sorprenderlo lanzando su cuchillo, pero el bandido lo atrapa al vuelo y se lo lanza de vuelta. Arthur cae al suelo, y el líder lo toma por los tobillos, burlándose de su debilidad. «Eres solo un niño, no puedes contra un adulto», le dice. Arthur lo sabe, así que cambia de táctica. Le lanza una bola de fuego directo a la rodilla. El líder grita, y Arthur aprovecha para clavarle el cuchillo en el cráneo, acabando con él. Con todos los bandidos eliminados, solo queda el herido, a quien Arthur remata sin vacilar. Luego corre hacia la carreta. La niña ha estado con los ojos vendados todo este tiempo, sin saber qué ocurría. Arthur le habla con suavidad, asegurándole que ya está a salvo. Su nombre es Tessia. Cuando ve sangre en la mano de Arthur, se preocupa, pero él la tranquiliza. Decide no dejarla ver los cadáveres, así que los cubre con una lona. Cuando ella le pregunta qué pasó con los hombres que la secuestraron, Arthur le responde que tuvieron un pequeño accidente y que ya no volverán. Ella no insiste.
Arthur se prepara para irse, pero Tessia lo detiene. Está aterrada. Le ruega que no la abandone. Arthur duda, pero sabe que si la deja sola, no llegará muy lejos. Con resignación, acepta acompañarla hasta su aldea. Considera usar los sabuesos para acelerar el viaje, pero al no saber cómo controlarlos, decide dejarlos atrás. Aún así, Tessia le pide que al menos les quiten los collares mágicos para liberarlos. Arthur le advierte que podrían volverse agresivos, pero ella insiste, no les ha hecho daño, y como habitante del bosque, cree que es su deber protegerlos. Finalmente, Arthur accede, les quita los collares, y los sabuesos se internan en el bosque pacíficamente. Al amanecer, Arthur y Tessia continúan su camino. Hacen una pausa para comer, y Arthur prepara un estofado simple, aunque con un sabor algo extraño. Tessia nota que no está hecho solo con carne seca y sal, pero se lo come igual. Luego, con curiosidad, le pregunta qué lo trajo al bosque de Aesir. Arthur le cuenta que se separó de su familia. Ella le habla sobre su vida en el reino de Eleanor, le gusta vivir allí, aunque sus padres siempre están ocupados, y pasa el tiempo con su sirvienta y su abuelo. El viaje se alarga. Tessia no tiene idea de cuán lejos está su aldea, y para colmo, los sabuesos que liberaron han empezado a seguirlos. Arthur ya se está arrepintiendo de no haberlos eliminado. Esa noche, él se queda de guardia fuera de la tienda, pero Tessia asoma la cabeza y le pide que se acueste con ella. Está demasiado asustada para dormir sola. Arthur cede y decide hacer la guardia desde dentro para calmarla. Ella intenta actuar con valentía, pero le ruega que se quede cerca. Antes de dormir, le pregunta si es cierto que los humanos tienen muchas esposas. Arthur se sorprende y le pregunta quién le dijo eso. Mi abuelo, responde ella. Arthur le explica que no todos los humanos son así. Algunos sí, pero la mayoría son bastante normales. Ella le cree, y pronto se queda dormida. Al amanecer, reanudan el viaje. Tessia ha empezado a encariñarse con él. Se nota más feliz, aunque sus habilidades de supervivencia siguen siendo nulas. Ni siquiera puede cruzar un río sin ayuda. De repente, Arthur siente un dolor punzante en el pecho. No sabe qué lo causa. Tessia, preocupada, va en busca de hierbas medicinales. Mientras Arthur se recuesta contra un árbol, uno de los sabuesos aparece. Él entra en pánico, sabiendo que no está en condiciones de defenderse, pero el sabueso simplemente deja un jabalí muerto frente a él, y se marcha. Tessia asume que es una muestra de agradecimiento. Esa noche, asan carne junto al fuego. La comida es mucho mejor que el estofado, y Tessia lo disfruta. Encontró unos hongos y decide compartirlos con Arthur. Él acepta y termina con una terrible diarrea. Exhausto, intenta dormir, pero Tessia no para de hablarle. Le cuenta cómo su abuelo le leía cuentos sobre humanos y enanos, y como siempre soñó con visitar sus reinos. Justo cuando se da cuenta de que Arthur ya no la escucha, se da cuenta de que se ha quedado dormido. Lo cubre con una manta y le desea buenas noches. A la mañana siguiente, continúan su camino. El dolor en el pecho de Arthur empeora. Tessia se disculpa por no saber cómo ayudar, pero él le dice que no es nada. Ella le pregunta si puede llamarlo Art, porque lo considera su amigo. Él acepta, y ella se sorprende de lo tranquilo que se lo toma. Arthur, bromeando, jura que atesorará cada segundo que lo vea como su amigo, pero su tono teatral solo la irrita. Ella le dice que deje de actuar como un niño, y Arthur se ríe. Resulta irónico que ella diga eso, después de haberle rogado que se quedara con ella porque tenía miedo. Tessia se ofende, pero no lo niega. Aunque afirma que aquello fue totalmente diferente dejando todo lo demás atrás, Arthur se da cuenta de algo que nunca antes había sentido con tanta claridad. Tessia es sin duda su primera amiga de verdad en su antiguo mundo. Las personas le temían demasiado, nunca tuvo a nadie con quien pudiera compartir una amistad sincera hasta ahora. En ese instante, Tessia se detiene, algo frente a ella le resulta familiar, sin pensarlo llama a Arthur para que se acerque. Él lo hace con el corazón acelerado, creyendo que tal vez, finalmente verá a sus padres, pero en lugar de eso, ante sus ojos aparece un majestuoso árbol con un portal brillante en el centro de su tronco. Tessia le sonríe con dulzura y le explica que esa es la entrada a la aldea élfica. Luego le tiende la mano, invitando al chico que le salvó la vida a entrar junto a ella. Arthur la toma,
y juntos dan el siguiente paso, pero al llegar al lugar, una oleada de soldados aparece de repente. Explican que el uso del portal activó una alerta, lo que les permitió rastrear y capturar a Arthur. Desesperado, él le pide ayuda a Tessia, pero ella no se mueve, permaneciendo inmóvil, solo observando en silencio. Los guardias comenzaron a alzar la voz, cada vez más agresivos, exigiendo que mataran al humano. En medio de ese caos entre la desesperación y la confusión, Arthur apenas podía creer hasta dónde había llegado. No puedo creer lo que está sucediendo. Se reprochaba a sí mismo por haber confiado tanto en la aparente inocencia de Tessia, pensó que se había dejado llevar por completo, sintiendo que había caído en una trampa. En el instante justo en que las lanzas se alzaban sobre él, Tessia intervino, finalmente se interpuso entre los guardias y Arthur, causando que los soldados dudaran, reaccionando con recelo. Estos le advirtieron que defender a un humano era una locura, pues lo consideraban una raza naturalmente violenta. Sin embargo, Tessia, visiblemente molesta, les dejó claro que Arthur había sido quien la había salvado. A pesar de sus palabras, los guardias seguían sin creerle, pensando que el humano solo la había manipulado para su propio beneficio. La desconfianza hacia él crecía, y uno de los soldados incluso lo insultó, llamándolo miserable humano. En ese momento, apareció un elfo anciano, cuya presencia hizo que los soldados se cuadraran al instante, respetuosos y temerosos. Era Vidion Eralit, el abuelo de Tessia y antiguo rey del reino de Elenoir. Con voz grave, Vidion ordenó a los guardias que liberaran al joven, y sin atreverse a contradecirlo, los soldados obedecieron de inmediato. Sin embargo, antes de que Arthur pudiera reaccionar, Vidion se dirigió a él con una mirada penetrante y le agradeció por haber salvado a su nieta. Además, Arthur quedó atónito cuando Vidion reveló algo que jamás habría imaginado. Tessia no solo era una elfa, sino la princesa de Elenoir. Arthur se quedó en shock, incapaz de procesar la información. El anciano, con una leve sonrisa, miró a Tessia y le preguntó si acaso le había contado la verdad, a lo que ella asintió tímidamente, algo avergonzada. Poco después, los padres de Tessia llegaron al lugar. La niña corrió hacia ellos, con lágrimas en los ojos, y se dejó abrazar por su madre, mientras el padre, Alduin, la observaba con ojos preocupados. Cuando vio a Arthur, su rostro se endureció y fulminó con la mirada a los guardias. ¿Qué hace un humano aquí?, bramó, furioso. ¿Cómo es que no lo han detenido? Sin embargo, Vidion no permitió que la situación escalara, interviniendo con autoridad. Fui yo quien les ordenó detenerse. Este joven salvó a tu hija y la trajo de regreso con vida, dijo con firmeza. Tessia, sin dudarlo, defendió a Arthur, asegurando que él había sido quien la había rescatado. No obstante, Alduin no parecía convencido, y la desconfianza seguía pesando en el aire. Tessia, con una mirada decidida, se giró hacia su padre, pidiéndole que no fuera injusto con Arthur. Luego, con una sonrisa radiante, tomó la mano del joven y le pidió que la acompañara. Quería mostrarle sus dulces favoritos, y preguntó a su padre si se lo permitía. El rey, aún visiblemente disgustado, accedió de mala gana, mientras Tessia arrastraba a Arthur fuera del lugar. Mientras caminaban por las calles de Elenoir, Arthur se dio cuenta de que la hostilidad entre los elfos y los humanos era real y palpable. Los ciudadanos los miraban con desconfianza, y Arthur no pudo evitar sentirse incómodo. Recordaba los libros que había leído sobre las tensiones entre ambas razas, pero ahora, al vivirlo en carne propia, se daba cuenta de que no eran exageraciones. Sin embargo, a pesar de la incomodidad que sentía, no podía evitar admirar la belleza de la ciudad. Las calles estaban adornadas con una arquitectura impresionante, diferente a todo lo que había conocido. Era un lugar único, lleno de historia y cultura. De repente, Tessia se giró hacia él con una sonrisa en el rostro, algo que le recordó a la expresión que había tenido cuando lo habían atrapado. En ese instante, un dolor inexplicable recorrió su pecho. ¿Qué significaba esa mirada? ¿Qué emociones había visto en ella? Arthur no podía dejar de pensar en el extraño vínculo que comenzaba a formarse entre ambos. Aunque la niña parecía confiar en él, no podía permitirse bajar la guardia nuevamente. El dolor en su pecho, además, no desaparecía, y una inquietante sensación lo invadía. Al llegar al palacio, Tessia pidió a sus sirvientes que trataran con amabilidad a su salvador. Insistió en que no había de qué preocuparse, pues Arthur era una buena persona.
Sin embargo, Arthur no sabía qué esperar. Las dudas lo consumían. ¿Cómo lo tratarían ahora? ¿Qué sucedería con él en Elenoir? Poco después, los padres de Tesia llegaron al salón y el rey Alduin se presentó solemnemente. Soy Alduin Eralit, padre de Tesia, dijo con voz grave. La madre de Tesia, Marial, también se presentó, seguida de Virion, el anciano rey. Arthur, algo nervioso, se puso de pie y se inclinó, respetuoso. Mi nombre es Arthur Duen, procedo de una ciudad humilde del reino de Sapin. Jamás imaginé que tendría la oportunidad de estar frente a la realeza, mucho menos de los elfos. Es un honor inmenso para mí. El rey lo observó con atención, sorprendido por su cortesía. Hablas con educación y sabiduría, a pesar de tu origen, comentó, antes de invitarlo a relatar cómo había llegado hasta allí. Arthur comenzó a contar su historia, describiendo cómo había sido separado de su familia después de una emboscada de bandidos. Aclaró que no mentía, pero también omitió ciertos detalles. Relató cómo, al enterarse del secuestro de Tesia por esclavistas, había decidido intervenir para salvarla. Al mencionar a los esclavistas, el rostro de Alduin se oscureció. Golpeó la mesa con furia. Malditos bárbaros humanos. Siempre son los mismos. Arthur, con calma, respondió, Majestad, los traficantes de esclavos pueden compartir su oficio, pero no su raza. Virion, intrigado, le preguntó cómo un niño como él había logrado rescatar a su nieta. Es posible que hubiera tratado de llegar a un acuerdo o de pedirles que la dejaran ir. Arthur, ante esta suposición, asegura que no hizo tal cosa, y sin dudar, contestó con firmeza, no les rogué. Aunque sea solo un niño, también soy un hechicero. La declaración causó murmullo entre los presentes. El rey frunció el ceño, incrédulo, pero antes de que pudiera decir algo, Tesia se levantó de su asiento y alzó la voz, es verdad, Arthur me salvó, lo vi con mis propios ojos. Esto provocó un nuevo estallido de desconfianza por parte de uno de los guardias, quien acusó a Arthur de ser un espía. Este humano severamente engañó a la princesa para infiltrarse en Elenoir. Antes de que el guardia pudiera hacer algo, Virion levantó la mano con autoridad y su voz grave resonó en el aire, baja esa espada. Te lo repito, no lo pienso repetir. Tesia, sin dudar, defendió a Arthur una vez más. No quería que nadie tratara mal a su salvador. Alduin, finalmente, le preguntó a Arthur qué deseaba a cambio de haber salvado a su hija. Solo deseo regresar a Sapin, a mi hogar, con mi familia, respondió, mirando al rey con sinceridad. Alduin frunció el ceño, como si estuviera sopesando las implicaciones de su respuesta. ¿Cómo es que, después de todo lo que has vivido, aún exiges gratitud de mi reino? Preguntó, su tono más áspero. Arthur, sin perder la calma, miró al rey y respondió, si los elfos afirman que los humanos somos unos salvajes, entonces supongo que jamás cometerían un acto salvaje contra uno de nosotros, ¿verdad? Alduin quedó sin palabras, reflexionando por un momento. Finalmente, suspiró y asintió. Tienes razón en eso. El odio entre nuestros pueblos no desaparecerá de inmediato, pero me has hecho pensar. El portal hacia Sapin solo se abre durante el consejo de los gobernantes de las tres razas, y este no se llevará a cabo hasta dentro de 5 años. Las palabras del rey cayeron sobre Arthur como un peso. 5 años, eso era demasiado tiempo. Pero Alduin añadió, a pesar de todo, no podemos permitir que un humano viva entre nosotros tanto tiempo. Te enviaré con algunos soldados a tu hogar. Al menos podrás estar cerca de los tuyos. Arthur sintió una mezcla de alivio y tristeza. Aunque podría regresar a su hogar, se dio cuenta de que aún quedaban muchas preguntas sin responder. Después de eso, mientras se ducha, el pequeño se pregunta qué está sucediendo, ya que el dolor en su pecho se vuelve cada vez más fuerte. Esa misma noche, mientras caminaba por los jardines del palacio, sintiendo el alivio que le trae, se siente mejor y se da cuenta de que no puede permitir que esto continúe, pues necesita entender por qué está experimentando este dolor. Al mismo tiempo, observa cómo Tesia se reúne con su familia, lo que lo lleva a preguntarse si Rayons y Alice estarán bien. Al pensarlo, duda que se dejen atrapar tan fácilmente, así que está convencido de que lograron escapar ilesos. A pesar de eso, se cuestiona si, cuando se encuentren, sonreirán así, preguntándose si alguien podría recibirlo con tanta calidez a alguien como él. Fue entonces cuando vio a Tesia, que caminaba hacia él con un gesto preocupado. Lo siento por lo que sucedió hoy, le dijo, mirando al suelo, apenada. Arthur, con una ligera sonrisa, le respondió que no tenía que disculparse. Solo muestra lo mucho que te importa, por eso le exige que continúe siendo la princesa consentida que es.
Tessia, furiosa, le grita que seguro él reaccionaría de la misma manera. Lo mismo sucederá cuando Arthur vuelva a ver a sus padres, pero no está convencido. Se cuestiona si creen que sus padres se pondrán felices al verlo, ya que piensa que el ataque de los bandidos fue culpa suya. La albina, molesta por sus dudas, le aprieta los cachetes, gritando que está claro que sus padres están tristes por no poder verlo. Y, como si fuera poco, le revela que ella misma ya está triste por tener que marcharse, aunque aún no lo haya hecho. En ese momento, los insectos luminosos empiezan a surgir, pareciendo luciérnagas. Tessia le confirma que esas flores se llaman macetas luciérnaga. A pesar de eso, Arthur sigue preocupado por la mirada que le dio la albina, preguntándose qué habrá visto en él. Justo cuando escucha a la pequeña decir que le encantan esas luces, se cuestiona si realmente está luchando contra la oscuridad que lo persigue, como si fuera una batalla contra su propio pasado. Sintiendo que tal vez está siendo ingenuo, se disculpa con la albina, diciéndole que a él también le gustan las luciérnagas. De repente, un proyectil voló hacia Tessia, y Arthur, instintivamente, lo desvió con destreza. Al mirar hacia el atacante, vio que era Virion, quien observaba con una sonrisa de diversión. «¿Cómo te atreves a intentar herir a tu propia nieta?», exclamó Arthur, confundido. Virion, sin inmutarse, rió suavemente. ¿De verdad crees que un proyectil como ese podría matar a alguien? Arthur comprendió que todo había sido una prueba. Virion lo había puesto a prueba y él había respondido correctamente. Ahora, el viejo finalmente cree que Arthur se enfrentó a esos esclavistas, comentando que hacía mucho tiempo que alguien no lo cautivaba tanto. Le entrega una espada de madera y tramada un poco lejos a Tessia con su magia, y así pueda observar el combate. Al empezar a pelear, Arthur se da cuenta de lo rápido y fuerte que es Brion, ya que ninguno de sus ataques lo toca. En un momento, el viejo destruye la espada de Arthur, y un trozo de esta casi golpea a la princesa, pero nuestro héroe desvía el fragmento a tiempo. Con el maná acumulado, Arthur lanza un ataque directo, pero Brion lo bloquea con facilidad, lo que hace que Arthur se fije en la mirada del viejo, una mirada que le recuerda a las bestias con las que luchaba en la arena. El viejo, liberando su poder, manda a Arthur volando, pero él rápidamente le da un golpe en la frente. Esto es suficiente para que Brion decida ponerse serio. No obstante, su nieta lo detiene dándole un pellizco en el trasero y gritándole que debe contenerse en estos momentos. El abuelo le responde que si hubiera sido más moderado, él habría sido el que saldría perjudicado. Arthur, sonriendo, le comenta que es un honor que lo sobreestime de esa forma. El viejo, viéndolo, le ofrece ser su aprendiz. Aunque Arthur está interesado, le recuerda que sus padres aún no saben que está vivo. Brion le revela que existe una forma de hacerle saber que está bien, lo que deja a Arthur asombrado. Sin embargo, en ese instante, el dolor regresa. Al notar su malestar, el viejo le dice que, como sospechaba, ha heredado la voluntad de la bestia, y que debe convertirse en mi aprendiz, ya que si no lo hace perderás todo lo que te queda y morirá Otaku si llegaste hasta aquí. Comenta la palabra aprendí, así te llevaría un corazón de mi parte y saber que llegaste hasta el final. Suscríbete al canal si amas a tus padres, deja tu pulgar arriba si te gustó la historia, activa la campanita, para no perderte la próxima entrega y no olvides compartir este video con tus amigos. Dios lo bendiga a todos, hasta la próxima aventura.